Este vídeo forma parte de un conjunto de vídeos en los que el objetivo es plantearos un resumen realmente sencillo dentro de la concreción y la rigurosidad para que podáis preparar el examen de PAU y selectividad con más facilidad. Hoy veremos el tema equilibrios químicos. El estudio de los equilibrios químicos es fundamental en la comprensión de la naturaleza dinámica de las reacciones químicas. Cuando los reactivos se convierten en productos, no siempre la conversión es completa. En muchos casos, una vez alcanzada cierta concentración de productos, la reacción alcanza un estado de equilibrio en el cual las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. Este estado de equilibrio no implica que la reacción haya cesado, sino que las cantidades relativas de reactivos y productos permanecen. El equilibrio químico se define como el estado en el que las concentraciones de los reactivos y los productos en una reacción química no cambian con el tiempo. Este estado dinámico implica que las reacciones directa e inversa continúan ocurriendo a velocidades iguales, aunque no necesariamente idénticas, manteniendo constante la relación de las concentraciones de reactivos y productos. Este concepto fue formalizado por primera vez por los químicos Cato Maximilian Gullberg y Peter Waage en 1864 en lo que se conoce como la ley de acción de masas. Varios factores pueden afectar la posición del equilibrio químico en una reacción, incluyendo cambios en la concentración, presión, temperatura y volumen, y según el principio de Le Chatelier, cuando se aplica un cambio en un sistema en equilibrio, el sistema se ajusta de manera que contrarreste este cambio y restablezca el equilibrio. Por lo tanto, cambios en las condiciones del sistema pueden desplazar el equilibrio hacia la formación de más productos o más reactivos, dependiendo de la naturaleza y de las características de la reacción química. El concepto de equilibrio químico tiene numerosas aplicaciones en la química y en la vida cotidiana, desde la síntesis de productos químicos en la industria hasta la comprensión de los procesos biológicos en el cuerpo humano. Los equilibrios químicos son fundamentales para entender y controlar una amplia gama de fenómenos naturales y artificiales. Los equilibrios químicos son un concepto fundamental en la química que nos permite comprender cómo interactúan las sustancias en una reacción química y cómo se establecen las condiciones en las cuales la reacción alcanza un estado estable. A través de la ley de acción de masas que veremos y el principio de Le Chatelier tan importante, podemos predecir y controlar cómo responden los sistemas químicos a cambios en las condiciones externas, lo que tiene implicaciones significativas en numerosas áreas de la ciencia y la tecnología. En esta clase exploraremos en detalle los equilibrios químicos y sus aplicaciones, profundizando en los principios fundamentales que gobiernan este fascinante aspecto de la química. Vayamos a lo práctico y estableceremos los conceptos justos y necesarios para entender el tema de equilibrios químicos orientado a la práctica para resolver los ejercicios de un modo simple y totalmente inteligible. El tratamiento de este tema es recordar el modelo de esta tabla de equilibrio para aplicarla siempre en los problemas. Me refiero a una reacción A más B para dar C más 2D, y ahora explicaré por qué el 2D en este aspecto genérico para explicar la ley de acción de masas de la derecha, y planteamos tres escenarios diferentes dentro de la reacción. Un inicio en el que hay unos reactivos iniciales, lógicamente en el inicio no hay ningún producto, salvo que se nos plantea un problema en el que sí que coloquemos también nosotros alguno de los productos que conocemos que se van a plantear en la reacción y en cuyo caso también tendríamos que ponerlo en el cuadro. La línea de reacción se obtiene de las consideraciones estequiométricas de la reacción. La reacción que nos dice que un molde A
reacciona con un mol de B para dar un mol de C y 2 moles de D. Pues lógicamente, si en vez de 1 ponemos una cantidad desconocida X, está claro que reaccionará una cantidad X de A con una cantidad X de B que será negativa porque desaparecerán de las iniciales y se formará una cantidad X de C y 2X de D porque ese es el planteamiento estequiométrico. Y después, una vez entendido esto, el equilibrio es lo que teníamos al principio menos lo que ha reaccionado. Por lo tanto, en el equilibrio de A tenemos C sub 0 menos X, de B N sub 0 menos X, de C X y de 2D 2X. Pues bien, con este planteamiento ya sabemos las cantidades de moles o de concentraciones, porque este producto, esta reacción, aunque ahora lo repetiré, se puede plantear tanto como en moles, tanto en concentraciones, tanto en presiones. Yo aconsejo siempre planteárnoslo en moles porque en moles nos darán los datos. Y en este tema nosotros transcribiremos perfectamente el problema para obtener las moles en el equilibrio y para aplicarla a la ley de acción de masas tan importante que la tenemos a la derecha de la diapositiva, la K sub C igual a las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos partido por las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. De este modo determinado, con el cuadrito tenemos perfectamente establecido las concentraciones o los moles o en el caso de presiones para hallar la K sub P del equilibrio. Estas cantidades que han reaccionado se restarán o sumarán de las concentraciones iniciales. La de los productos serán nulas salvo que nos indiquen que existen desde el inicio. Y de este modo tendremos las concentraciones o moles en el equilibrio. Este modelo de tabla puede plantearse como concentraciones, como os decía, con moles o como presiones. Si lo tratamos como moles, repetimos, en el cálculo de la K sub C colocaremos el volumen determinado y de este modo obtendremos las concentraciones que nos interesan. Respecto a estos equilibrios químicos, la mayoría de los equilibrios químicos que se nos presenten en los problemas serán equilibrios homogéneos y de gases. Habrá entonces, como estamos hablando de gases, que tener en cuenta los parámetros de estos gases, la presión, el volumen y la temperatura, y con la fórmula de los gases ideales, P por V igual a nRT, relacionaremos estos parámetros con el número de moles. Aparte de la expresión de la ley de masas, donde establecemos la K sub C, es importante definir la expresión que relaciona esta K sub C con la K sub P, que es uno de los parámetros que recurrentemente nos preguntan en los exámenes en los problemas de equilibrios químicos. Siendo la K sub P de esta reacción genérica, digamos, la misma expresión aritmética que la K sub C, cambiando las concentraciones elevadas a los coeficientes estequiométricos por las presiones parciales de cada gas. Y ahí tenemos la fórmula que relaciona K sub P y K sub C, porque en todos los problemas de equilibrios químicos que nos planteen, nos preguntarán K sub C y K sub P. La mayoría de las veces nos vendrá mejor calcular K sub C y después respecto a esta relación y esta fórmula calcular la K sub P, pero puede ser a la inversa, porque los condicionamientos del problema nos den presiones y nos den datos donde nosotros nuestro cuadro de equilibrio lo hagamos en presiones y podríamos calcular la K sub P y mediante la relación entre K sub P y K sub C hallar la K sub C. Por lo tanto, la K sub P es igual a la K sub C por, paréntesis, la constante de los gases ideales por la temperatura en Kelvin elevado a incremento de n. ¿Y qué es incremento de n? Pues tan sencillo como lo que pongo ahí. Es la diferencia entre los moles gaseosos de los productos menos los moles gaseosos de los reactivos. En este caso, si viéramos los coeficientes estequiométricos, tendríamos
C minúscula más D minúscula menos A minúscula más B minúscula. Y lo que diera, si da positivo, pues tendríamos un valor, y si da negativo, pues tendríamos otro valor matemático, pasando el exponente al denominador y operando aritméticamente. Por lo tanto, este tema es importante, este apartado, entre la relación entre K sub P y K sub C. Otro concepto importante dentro de los equilibrios es el grado de disociación. El grado de disociación alfa nos indica la cantidad en tanto por 1, o lógicamente en tanto por 100 multiplicando por 100, del reactivo que habrá, o del reactivo o de los reactivos que habrán reaccionado. Es igual al cociente entre la cantidad de reactivo que ha reaccionado y la inicial. Multiplicando por 100 tendremos el tanto por ciento que es más habitual. Es importante entender bien este concepto de grado de disociación porque es el que nos permite en el cuadro de equilibrios rellenar en la línea de reacción la cantidad de reactivo que reacciona y por lo tanto restándola al inicial tendremos la cantidad de reactivo en el equilibrio. Por lo tanto, este grado de disociación es un grado muy importante para poder entender y progresar el concepto de equilibrio químico. Otro concepto importante que también a veces cuesta un poquito de entender es el llamado cociente de reacción. Este cociente de reacción nos permitirá determinar hacia dónde se desplazará la reacción cuando los reactivos y los productos se encuentran en una concentración cualquiera diferente de las que están en el equilibrio por medio de comparación de sus valores con la K constante de equilibrio. Quiero decir que se aplica el cociente de reacción, que además tiene la misma fórmula que la ley de acción de masas, en un momento determinado de la reacción, o antes del equilibrio o después del equilibrio. Y entonces las preguntas, los problemas que se nos plantearán será ¿hacia dónde va la reacción si las concentraciones o las moles que tenemos en un momento determinado son estas? Lógicamente con estas moles tenemos las concentraciones y podremos calcular por la expresión idéntica a la ley de acción de masas la constante del cociente de reacción Q. Entonces plantearemos unas comparaciones que nos definirán perfectamente hacia dónde tendrá que ir la reacción dependiendo del valor de Q. Si Q sub C es igual a K sub C, lógicamente la reacción está en el equilibrio, porque estamos planteando K sub C. Si Q sub C es distinto a K sub C, también como término genérico, la reacción no está en equilibrio. Si Q sub C es menor que Q sub C, indica que hay menos concentración de productos que en el equilibrio. Por lo tanto, la reacción se desplazará hacia la derecha. Y si Q sub C es mayor que K sub C, indica que hay más concentración de productos en el equilibrio y el sentido de la reacción se invierte con el anterior y se planteará hacia la izquierda de la reacción. Este es importante porque realmente recurrentemente salen problemas de este tipo y hay que tenerlos claros que no hablamos de equilibrio. Hablamos de un momento antes o después del equilibrio y tenemos que plantear qué ocurre con este planteamiento determinado en un momento determinado. Hasta aquí los conceptos justos y necesarios para poder entender todo el tema de equilibrios químicos a nivel práctico para la resolución de los problemas. Ahora publicaremos también un vídeo de un ejercicio de equilibrios químicos que he elegido como un modelo que comporta todos los conceptos justos y necesarios para tener ese modelo, repito, para poderlos aplicar a otros ejercicios y problemas determinados. De todas formas, como me he referido solo al tema de equilibrios químicos, os aconsejo que repaséis también el principio de Le Chatelier, porque está íntimamente relacionado con
los equilibrios químicos, y el producto de solubilidad, en este caso concreto, y os lo digo como noticia, hay comunidades en los que han eliminado este tema de producto de solubilidad que realmente está relacionado con equilibrios químicos y no va a entrar en el currículum de lo que nos van a preguntar en el examen. Hay otras que sí, pero hay otras que no. Por lo tanto, tenerlo claro y donde haya que estudiar el producto de solubilidad, y en los que no, pues lo pasamos y dedicamos el esfuerzo a otros menesteres. Por lo tanto, hasta aquí este resumen de examen de BAU y selectividad, y vamos al ejemplo práctico para rematar este resumen. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy desarrollaremos un problema de equilibrio químico que nos va a servir de complemento para el resumen teórico que he realizado para que podáis repasar para el examen de selectividad. Y el ejercicio dice: en un reactor de 1 litro de capacidad se introducen 0,1 mol de pentacloruro de fósforo a 250 grados centígrados. Esta es la reacción y dice, sigue el enunciado. Una vez conseguido el equilibrio, lo he puesto en grande porque estos problemas de equilibrio, que aparentemente cuando nosotros tenemos el método asumido, tiene un peligro, y es que tenemos que leer perfectamente el enunciado para posicionar todos los datos dentro de lo que se produzca, o al inicio, o dato que te da algo de la reacción, o en el equilibrio. Por lo tanto, leerlo todo muy bien. Por ejemplo, en este caso vemos que ahí hay 1 litro de capacidad. Luego ya que nos están diciendo que el volumen es 1 litro. ¿Vale? Bien, y lo vamos a utilizar. Y después, lógicamente, esta cantidad, porque dice, en un reactor de 1 litro se introducen 0,1 mol, pues está hablando de que se introduce al inicio. Y después la temperatura. Pues bien, le sumamos, venga, 523 kelvins. 3 y 2, 5. Vale, muy bien. Pues ya tenemos esto planteado con todos los datos: volumen, introducción de 0,1 mol, que es algo que se produce en el inicio, la temperatura, y nos piden, y nos dan, otro dato importante. Una vez conseguido el equilibrio, que lo he puesto en mayúscula, el porcentaje de disociación es del 48%, quiere decir que alfa es el 0,48, el grado de disociación. Bien, y nos preguntan la presión total en el equilibrio. Bien, empecemos con el cuadro. En primer lugar, dice que se introducen 0,1 mol. A mí los cuadros me gusta hacerlos en moles, y después a la hora de calcular la K sub C, como sabemos el volumen, pues hallaremos la concentración. En este caso va a ser lo mismo porque el volumen es 1 litro. Pero vaya, en otro caso podría ser otro volumen. Por lo tanto, introducimos inicialmente 0,1 moles de pentacloruro de fósforo. Inicialmente no hay nada, y ahora con la estequiometría decimos que hay X, X y menos X. Al final, 0,1 menos X, X y X. Bien, esto es lo de siempre. Por lo tanto, por la estequiometría sabemos lo que va a ocurrir en la reacción sin tener datos, y lógicamente el equilibrio tendremos lo que teníamos inicialmente menos lo que habrá reaccionado. Por lo tanto, aquí, como siempre, dependiendo de lo que nos pregunten, nuestro objetivo es hallar la X, porque una vez que sabremos los X, sabremos los moles y sabremos la K sub C, que nos la pedirán en el siguiente apartado. Pero aquí hay un dato, digamos, complementario, que nos resuelve la vida, porque nos dice que el grado de disociación es 48%, que es 0,48. ¿Qué es este dato? Este dato es importantísimo porque lo que nos dice es que el reactivo pentacloruro de fósforo se disocia el 48%. Por lo tanto, esta X que tenemos aquí, que la voy a poner aquí al ladito ahora, y aquí 2 rayitas, esta X valdrá lo que tenemos inicialmente por 0,48. ¿No? Que es lo mismo que decir, el grado de disociación es igual a lo que se disocia partido por el total, de donde lo que se disocia es alfa
por 0,1. Como alfa es 0,48, pues tenemos esto mismo que he puesto arriba. Esto, por si acá, para hacerlo aparte, para que sepamos de qué va el tema. Vale, que me cabrá bien allí las cosas. ¿De acuerdo hasta aquí? Luego acabamos de descubrir la X, que la X vale, esto vale, aquí, lo pondré aquí abajo para no ocupar. Esto vale, lógicamente, 0,048. Esa es la X del cuadro y de la estequiometría implicada. Por lo tanto, nos piden la presión total, por lo tanto vamos a utilizar la ley de los gases ideales. Pero para aplicar la ley de los gases ideales, lo que necesitaremos seremos, porque tenemos la temperatura, tenemos el volumen, tenemos la R y todo, pues nada más nos faltan los moles, porque es la presión total. Por lo tanto, tienen que jugar todos los moles de la reacción. ¿Cuántas moles hay? Moles totales. 0,1 menos X más X más X. O esta se va con esta y nos queda 0,1 más X. La X vale 0,148. Esos son el número de moles totales. Pues una vez que tenemos los moles totales, nos vamos a la fórmula de los gases ideales y hallamos la presión total. La presión total será, bueno, la presión total por V igual a nRT, de donde la presión total valdrá nRT partido V, y tendremos que N vale, N es el número de moles totales, 0,148 por 0,082 por 523 partido 1, que es el volumen. Y esto vale 6,347 atmósferas. Por lo tanto, hasta aquí resuelto el apartado A. Como vemos, este método es sencillo y si lo hacemos método nuestro, no tardaremos a equivocarnos porque lo tendremos muy asumido. Cuadrito, datos bien puestos, contando con el porcentaje, esta idea clara de que este apartado de aquí es lo que reacciona de este, que es el alfa o el grado de disociación, por lo tanto, de ese dato obtenemos X, y con esta X hallamos, primero, nos sustituimos, porque si no tenemos que arrastrar muchas veces el número, sumamos las 3 moles, nos da este dato de moles totales, sustituimos ahí y tenemos el dato total, y una vez que aquí aplicamos la fórmula general de los gases ideales, tenemos la presión total, ¿de acuerdo? Pues ahora el apartado B. El apartado B dice, recurrente siempre en los problemas de equilibrio, calcular K sub C y K sub P. Pues muy bien, sabemos las fórmulas de K sub C, que nos encontraremos con la concentración de Cl2 por la concentración de dicloruro de fósforo partido por la concentración de pentacloruro de fósforo. Las moles las voy a poner aquí, los voy a poner ahí en negro para tenerlo más claro, porque X hemos dicho que es 0,048 y este es 0,048, las dos X estas. Vale, y esto vale 0, poniendo X su valor, esto es 0,048, pues esa operación vale 0,0052. Luego ahí tenemos los moles de la X, porque la hemos calculado la X, y aquí con la operación esta sencillita que hay. Luego, en este caso, como os he dicho antes, yo he hecho el cuadro con moles, y ahora, ojo, porque no puedo poner los moles, tengo que poner las concentraciones, y tengo que dividir por el volumen, pero como el volumen es 1 litro, pues sería dividido por 1, que es lo mismo. De todas formas, lo voy a poner para que lo tengamos claro. 0,048 partido por 1 por 0,048 partido por 1 partido 0,052. 0,052. Pues bien, pues esto vale
lo he puesto así en negro para que se vea mejor, esto vale, lógicamente, si queréis lo pongo aquí también para que no nos perdamos, esto por esto, aquí partido por 1, también, y aquí tendríamos 0,048 al cuadrado partido 0,052, y eso vale 0,0443, 0,0443. Esa es la K sub C. Y ahora nos piden la K sub P. Pues bien, la K sub P, según la formulita, tendremos que K sub P es igual a K sub C por RT elevado al incremento de los moles gaseosos en la reacción, que es los moles que hay aquí menos los moles que hay aquí. ¿Aquí cuántos hay? 2, 1 y 1, 2, y aquí 1. 2 menos 1, 1. Luego entonces esto es un 1. Y sustituimos y tenemos la K sub P que estamos hallando, tendremos 0,0443 por, en este caso concreto, como es elevado a 1 no pasa nada, 0,082 por 523. 0,082 por 523, ¿no? 3, 7 y 5, 12, sí, 523. Bien, pues esto vale, según mi cálculo, 1,9. Luego esta es la K sub P y esta es la K sub C, 0,0443 por 0,052, que esto, repito, es lo que está elevado a 1. ¿De acuerdo? Esto es muy facilito, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aceptarlo de esa manera, aprenderlo, y ya tenemos 2 puntos en el examen, casi ganados. ¿De acuerdo? Pues vamos por el C. El apartado C dice, indica razonando qué ocurre cuando el volumen del reactor se reduce a la mitad y cómo afecta esta reducción o disminución de volumen al grado de disociación que tenemos en nuestro equilibrio. Vamos a ver, lo que está claro es que si la presión aumenta, el volumen disminuye, pero lo voy a poner el dibujito simple del émbolo, es que si la presión aumenta, estamos haciendo más presión, por lo tanto el volumen disminuye, se hace más pequeño, eso se entiende muy bien. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es entender esto y decir qué ocurre según el principio de Le Chatelier. Pues el principio de Le Chatelier dice que cuando disminuye el volumen, la reacción tiende a la parte de la reacción en el que haya menos moles gaseosos. En este caso tenemos aquí 2 moles gaseosos y aquí 1 mol gaseoso. Luego, ¿cómo irá la reacción? Hacia la izquierda mirando a la reacción. ¿Y qué quiere decir que va hacia la izquierda? Pues que aumenta el pentacloruro de fósforo. Entonces, al aumentar el pentacloruro de fósforo, que aquí teníamos 0,1, pero ahora con esta reducción de volumen nos va a aumentar esos moles y esa concentración, aquí en el equilibrio seguirá siendo los mismos moles, pero como aquí hay una cantidad mayor para que nos dé lo mismo, esto tendrá que disminuir. Me explico. Si tenemos inicialmente 0,1 por 0,48, 0,1 por 0,48, que es la X que hemos dicho, después restando este cálculo es 0,048, ¿no? Y los moles en el equilibrio es 0,1 menos 0,048, que los moles son 0,052. Estos moles se tienen que mantener, pero este ha aumentado. Por lo tanto, si estos moles se tienen que mantener, que es el 0,1 menos X, si estos moles se tienen que mantener, tenemos que en el producto inicial teníamos esta cantidad era 0,1, esta cantidad es los moles en la reacción, y esta cantidad son los moles. Pero realmente con 0,1 y con el grado de disociación, 0,1 y con el grado de disociación del 48%, tenemos 0,052 moles. Esto se tiene que mantener. Y esto aumenta porque por Le Chatelier la cantidad de pentacloruro de fósforo aumenta, que era la 0,1 inicial. Por lo tanto, si esta aumenta
y esta se tiene que mantener, no tiene más remedio que este número ser menor para que nos dé la misma cantidad, porque esta cantidad ya no será 0,1, será más. Por lo tanto, para que nos dé realmente los moles o las concentraciones en el equilibrio, el porcentaje de disociación tendrá que reducirse. Por lo tanto, esta es la respuesta un poco, digamos, específica de esta pregunta que nos hacen. Por lo tanto, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo, yo creo que muy recurrente y muy metodológico, porque si lo tenemos clarito con todos los aspectos que hemos hablado, tendremos ya un arma para poder resolver otros problemas de equilibrio químico. Por lo tanto, si ha sido así, darme like y, sobre todo, suscribiros para aumentar la comunidad y ser cada vez más en el equipo y el objetivo de ayudaros a aprobar. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.